cumplía más la ley, ver quién era el que hacía más cosas. ¿Sí me están entendiendo eso? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no están cumpliendo ustedes en nada, lo único que están haciendo es pura vanagloria de todo lo que están haciendo ustedes. Entre ustedes hay pugnas, se están mordiendo los unos a los otros por lo que están haciendo en cuanto a las cosas del Señor. Y no se trata de eso, así es que no se muerdan y no se coman unos a otros. Wow, qué tremendo eso, creo que se aplica de vez en cuando en la iglesia, ¿verdad? Cuando estás echándote un café en Sanborns y te estás comiendo a tu prójimo con una dona, ¿sí? O ahí en el Starbucks y platicando de tu prójimo, y ya viste a fulanito, fíjate que, y vas para adentro, te lo vas comiendo, ¿sí? No se consuman unos a otros. Tiene mucho que ver con Santiago 3. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Esta es una de las cosas que necesitamos poner bien fuerte la atención. Estaba recordando a Catherine Kuhlman de la manera en que ella se movía en el Espíritu, la manera en que ella tenía la comunión con el Espíritu Santo, la manera en que lo invocaba y la presencia tan real que tenía ella, que decía ella, yo prefiero ser el granito de arena de los guaraches de Cristo, pero quiero andar con el Espíritu Santo. Y dice aquí, andad en el Espíritu. Tenemos formas de andar aquí en la tierra. Tú puedes andar biológicamente, nada más en tu biología, en tu propia carne, ¿sí? Pero aquí el apóstol está hablando de tenemos que ser un pueblo diferente que sabe andar en el Espíritu. Ese andar en el Espíritu es una comunión continua con el Espíritu Santo. Es tu caminar con Cristo, es tu pensamiento apuntando a Cristo. Es estar sintonizado a la voz de Cristo. Es pararte en un sitio donde el Espíritu te dice párate, y es ir a un sitio a donde el Espíritu te dice ve. Es un momento en que el Espíritu dice calla y escucha, y es un momento en que el Espíritu dice abre la boca y habla y yo la llenaré. Ese es andar en el Espíritu, es estar bien sintonizado con el Espíritu Santo. Es el que te dice cruza la calle y háblale a esta persona. Es el que te dice saca eso que traes en la bolsa y entrégaselo a aquella. Eso es andar en el Espíritu. Es oír la voz del Espíritu, es moverte en el Espíritu, es estar en el sitio donde el Espíritu Santo quiere que estés. Cuando tú te puedas preguntar muchas cosas, el que anda en el Espíritu llega a los sitios donde está el Espíritu. Un ejemplo es Pablo y Silas cuando van rumbo a llevar la palabra a Bitinia y se les cierra la puerta, e intentan en Asia Menor y se cierra la puerta, y de repente una visión nocturna del macedonio que les habla, y de repente lo capta el apóstol Pablo y dice, dando por cierto que el Espíritu nos decía que fuéramos a Macedonia, nos preparamos y nos encomendamos ir para allá. Ellos andaban en el Espíritu. Y cuando estaban ellos ahí en el río y estaba Lidia oyendo la enseñanza que estaba dando Pablo a la hora de la oración, y estaba ahí escuchando, ellos que andaban en el Espíritu estaban en una cita divina para que Lidia fuera la mujer que Dios le iba a abrir la puerta de su corazón para la fe. Y ella abrió la puerta de su casa y ahí nació la iglesia de los filipenses. Ahí, porque andaban en el Espíritu. Y cuando vieron a la mujer, a la muchacha adivina, y era una muchacha que mandaba 2 mensajes al mismo tiempo. Por un lado decían que eran hombres de Dios y por otro lado andaba metida en las cosas de adivinación. El apóstol Pablo pudo discernir porque él andaba en el Espíritu. Podía discernir lo que era verdad y lo que era mentira porque andaba en el Espíritu. Y el apóstol está diciendo andad en el Espíritu. Y cuando los golpearon y los metieron a la cárcel, en vez de insultar y maldecir a los que los maltrataban injustamente, se dejaron dóciles a la cárcel, los amarraron. Y ahí en medio de todos los leones que tenía ahí, puros asesinos, puros chapos que tenían ahí metidos, ¿no? Los tenían ahí amarrados, y de repente tú dirías, estos hombres están para llorar, están para quejarse, están para protestar.
y levantar la queja contra Dios, y andaban en el Espíritu y empezaban a cantar alabanzas y empezaban a levantar el nombre de Jesús, y en la medianoche estaban orando porque andaban en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Cualquiera que sea tu situación, es estar conectado de manera continua en el Espíritu. Las rejas se abrieron, las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron y salieron libres. Y el hombre que se estaba cuidando de la cárcel, ese hombre se iba a matar, y de repente el que andaba en el Espíritu estaba ahí, porque el Espíritu estaba en todas partes. El Espíritu Santo le mostró lo que iba a hacer el carcelero, se iba a matar. Y se dijo a sí mismo, el carcelero: me voy a matar. Se escaparon todos estos, y el apóstol Pablo, desde adentro, sin cámaras, sin ver nada, desde ahí le lanzó la palabra y le dijo: no te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo logró hacer así? Porque andaba en el Espíritu. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Y sí se puede andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Empieza el apóstol Pablo a ponernos dos grandes titanes, quieres llamarles así. Uno es el que está ahí, el Espíritu tratando de llevarte adelante, y el otro es la carne, el que está ahí adentro de nosotros, esa carne que traes todavía ahí puesta. Y no estoy hablándote del peso de los kilos de carne que traes ahí, y manteca y todo lo demás. Sí, no estoy hablando de eso. Es algo que la Escritura lo describe y nos deja ver como que es la envoltura de mi alma, la envoltura de mi espíritu. Esa envoltura que es esta carne. Y esa carne que es el censor, y es el que demanda, y el que pide, y el que exige, y el que esclaviza a muchos hombres. Y el que fue el que gobernó a Adán cuando cayó, fue el que lo gobernó. Fue lo primero que quiso, se dio cuenta de su carne y la quiso vestir, la quiso cubrir. Se dio cuenta de su desnudez. Y el apóstol le está diciendo: no satisfagas los deseos. Fíjate la palabra deseos. No satisfagas los deseos de la carne. La carne es una boca abierta, es un de esos hoyos negros que conocemos en astronomía, que se traga hasta la luz, la desvía cuando hay un pozo negro. Así es de devoradora la carne. La carne quiere y pide y demanda. La carne desea fama, la carne desea reconocimiento, la carne desea apetitos sexuales, la carne desea comida, la carne desea, siempre está pide y pide y pide y pide. La carne desea lo más cómodo, lo más ahorrativo, lo menos esforzado. La carne desea flojear. La carne está ahí demandando y está continuamente pidiendo, y el apóstol está diciendo: no satisfagas los deseos de la carne. Tápale la boca y tú métete en otra dirección. Anda en el Espíritu, métete al terreno del Espíritu, y el Espíritu Santo te va a llevar, y vas a vivir así en esa lucha diariamente. No es un asunto de que ya recibí a Cristo y ya acabó el asunto. Acaba de empezar la gran lucha, la gran batalla. Antes de Cristo estábamos esclavizados a los deseos de la carne. Ahora en Cristo por lo menos presentamos batalla contra la carne y le podemos ganar. Eso es. Versículo que sigue, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es un opositor, es un oponente, es el nombre de Satanás. Satanás significa el oponente. La carne es el terreno donde opera fácilmente el diablo. Son los deseos de la carne. Tú prende la tele y analiza todos los comerciales y están apuntando a la carne, al estímulo de la carne, y te ponen contra del Espíritu. Y nosotros dosificamos eso y decimos: bueno, no es tan malo, ¿verdad? Y ya le damos ciertos espacios y dejamos terreno, y es como el que mete el pie y poco a poquito se va metiendo hasta que finalmente ya está dueño de la casa. Y ahora vas a hacer lo que la carne pide, y el Espíritu está contristado y ya lo callaste, ya no lo escuchas, ya no le haces caso, porque la carne ahora está gobernando. Dice aquí que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra
la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Y esto es ahora sí, no sé si se acuerdan ustedes de los juegos de las vencidas. Cuando están las vencidas y están jugando las vencidas y a ver quién gana y están las dos fuerzas así, pues por un lado está la carne y por otro lado está el espíritu. Y cuando están en equilibrio las cosas, ahí te quedas y no se mueve nadie. Ahí estás parado. Y no le podemos echar la culpa al Espíritu Santo que está en igualdad de términos que la carne. No, somos nosotros los que no le damos espacio al Espíritu Santo. Somos nosotros los que no le damos espacio al Espíritu Santo. Le estamos dando más espacio a la carne. Por eso cuando tú quieres y la carne quiere y hay una lucha y se ponen, se traban, no avanza. Porque dependiendo de nuestra conversación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestro nivel de fe, nuestra llenura del Espíritu, nuestro caminar con Cristo, nuestro involucrarnos en la palabra. Si yo estoy fortalecido en la palabra, se me facilita más a la hora de las vencidas vencer a la carne y decirle a la carne, no es por aquí, se hace por acá. No se hace lo que tú dices, sino se hace lo que Dios dice. Pero esa lucha, esas vencidas son todos los días. Y muchos, a la hora de jugar las vencidas, la carne gana, aunque seas cristiano. Hello. Aunque seas cristiano, la carne gana. ¿Y por qué gana la carne? Por un lado, porque no te alimentas en las cosas del Espíritu, porque no te alimentas de los nutrientes espirituales que Dios nos dejó. ¿Cuáles son esos nutrientes? La oración es un nutriente, la comunión tuya con Dios personal. La lectura de la palabra es un nutriente. No solo de pan vivirá el hombre, necesitas el alimento espiritual. La llenura del Espíritu, el fluir, el orar en lenguas, el meterte en esa llenura. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica, dice la Biblia. Bueno, llénate del Espíritu Santo orando en lenguas. Esos son tus nutrientes para poder vencer. La congregación es el lugar donde estás rodeado de gente llena de fuego. Es ahí donde el Espíritu Santo se está moviendo. Y entonces tienes suficiente poder para sostenerte y vencer. Y tener una fuerza para vencer la carne. Pero si no nutres de este lado lo que es el Espíritu y tú bajas la guardia y le das de comer a la carne va a ganar. Si le das de comer televisión, si le das de comer internet, si le das de comer otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, tú te estás nutriendo mal y estás dándole de comer a la carne y la carne finalmente va a vencer al Espíritu. ¿Sí estamos? No que el Espíritu Santo no pueda. Él quiere, pero la carne es débil. Así lo dice la Escritura. Jesús lo dijo, no que el Espíritu Santo no pueda. Él quiere, pero la carne es débil. No le estás dando lo suficiente atención a darle de comer al Espíritu, al hombre espiritual que tú eres, y quitarle el nutriente al hombre carnal que tú eres. Tú dices, ¿soy los dos? Somos los dos. Así es. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Cómo está eso? ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿Cómo es que nacimos con estas dos naturalezas integradas? Pues viene desde Adán y Eva. Si ya se hubiera acabado el asunto de no tener carne, no te morirías y vivirías para siempre. Sin embargo, hay una parte de ti que se va a morir. Hay una parte nuestra que va a volver al polvo. Y hay una parte nuestra con la que tú y yo estamos peleando todos los días. Pero hay una parte mía que no va a morir. ¿Sí me explico? Y que Él me va a levantar, y cuando me levante me va a levantar con un cuerpo glorificado, y el otro de carne se quedó hecho polvo, se acabó. Ya, ese ya se acabó. Tienes que ir conquistando esa tierra de promesa que tú tienes ahí. El apóstol Pablo me está diciendo la Escritura aquí, no te permite hacer lo que tú quisieras. ¿No te sientas frustrado a veces? Algunos quieren pecar, pero se sienten muy incómodos, no pueden pecar a gusto, porque está el Espíritu Santo ahí señalándote. ¿Sí? Hay una lucha y no te permite hacer lo que quieres. Y algunos quieren ser espirituales, pero no pueden porque traen una plasta de una hamburguesa ahí en la cara. ¿Ve? O sea, no te deja. ¿Por qué? Y es una pugna y es una lucha. Y el apóstol Pablo y nuestro Señor no nos está dejando esto escondido. Te está diciendo, esto es lo que te pasa cuando caminas en la tierra. Esto es lo que te pasa aquí en la tierra. Nadie te dijo que ibas a vivir sobre las nubes y flotando y que todo se acabó y que tú nunca ibas a
a tener problemas. Nadie te dijo eso. Nadie dijo que tú no necesitabas la armadura. ¿Para qué la quieres si ya eres cristiano? Los supergracia dicen que no. Ya la hicimos. Entonces, ¿para qué la armadura? ¿Para qué la quiero si ya la hicimos? Porque estamos en guerra. Y esa guerra no va a acabar hasta el último día de tu último aliento aquí en la tierra. Ahí va a terminar. Sí estamos. Y dice el apóstol aquí en el versículo 18: pero si tú eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí hay una enseñanza en cuanto a la guianza del Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios, eso viene en Romanos 8:14. Todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? El que confesó que Jesús es el Señor con su boca, el que creyó, dice ahí Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio exousia, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Guiados a qué? Guiados a perfección. Es un proceso de perfección. Guiados a santificación. Es un proceso de santificación. Vas a ir en aumento. No te quedas en un estancamiento. Tu vida, y eres salvo, gloria a Dios, pero ahora estás dentro de un proceso de santificación. Y esa santificación es una batalla, mi amado. No es una enchilada. Es un pelear para ir escalando ese nivel de santidad que Dios quiere hacer en ti. Mientras no termine tu tiempo aquí, Dios no ha acabado contigo. Dios quiere vuestra santificación. Lo leíamos en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, donde decía que la voluntad de Dios es vuestra santidad, vuestra santificación. Esa es su voluntad. Y eso es lo que te toca a ti, pelear contra los deseos de la carne, pelear contra las fuerzas de las tinieblas que están continuamente invitándote a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es parte de un proyecto que tienen las tinieblas. Nos quieren enredar para que tú no avances. ¿Y cuál es el beneficio que yo avance? Se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él, se trata de Cristo. Y acuérdate una cosa, tu proceso de santidad, tu proceso de caminar con Cristo te lleva a niveles donde vas a cumplir la ley. ¿Cuál es esa? Lo leímos. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que pasa cuando te empiezas a santificar? Empiezas a sentir compasión por los que no conocen a Cristo. Eso es un fenómeno que sucede en el que está caminando en el Espíritu. Empieza a sentir carga por el que no conoce a Cristo. Empieza a soltar sus riquezas y sus cosas y sus proyectos y se empieza a enfocar en otro. Ese es el cumplimiento de la ley y es un proceso que produce la santidad. Cuando estás en esa santidad, ¿sabes lo que produce? Muchos piensan que la santidad es meterte en un monasterio y no servirle a Dios y no servir para un cacahuate. No, la santidad de la que estamos hablando es gente que está apartada por Dios y que ha ido a lugares donde no ha ido nadie y está predicando la palabra para que esa gente conozca a Cristo. Esa es una de las grandes funciones de la santidad. Testificar de Cristo. Compasión por el perdido. Esa es una de las grandes funciones de la santidad. Así es que no pienses de que yo me voy a hacer santo y yo ya la hice. No, manito. Te estás haciendo santo para ir a rescatar a tu prójimo. Te estás haciendo santo para ir a rescatar a tu prójimo. ¿Y cómo lo rescato? En esa santidad se va a manifestar con poder el Espíritu Santo. En esa santidad se va a ver la gracia del Espíritu Santo. Muchos de ustedes, se los digo con mucha cautela, pueden llenar estadios de personas y que oyen la voz del Espíritu por medio de tu boca. La clave está en que podamos nosotros caminar en esa santidad con el Señor. Dios te puede usar para bendecir a multitudes, para bendecir a ciudades enteras. El diablo no te quiere en esa condición. Nos quiere enredar, nos quiere detener. Versículo 19. Mira todas las minas que tiene. Imagínate que tú estás desembarcando en Normandía para liberar. Y a la hora de desembarcar en Normandía,
te están esperando estas minas. Estas son las minas que a ti y a mí nos están esperando antes de poder ir a liberar a los cautivos, porque estamos hablando de que tú puedes andar en el Espíritu y el propósito es para que tú te manifiestes a favor de tu prójimo y ahí se cumple la ley. Fíjate lo que dice aquí versículo 19. Manifiestas son las minas. Ahí dice las obras de la carne, ¿verdad? Pues bueno, ponle minas si quieres. Manifiestas son las minas que han puesto en la carne, que son una de las minas que frenan a muchos hombres y mujeres de Dios, es el adulterio. Adulterio. Ha tumbado a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, los ha tumbado. No han podido avanzar en su proceso de santidad, no han podido avanzar en su crecimiento andando en el Espíritu, no han podido salir a bendecir a las multitudes que están hambrientas y desesperadas. Los tumbaron antes de desembarcar. Adulterio. Meterse con otra persona estando casado, eso es adulterio. Meterse con otra persona estando casado. Fornicación. Esto se refiere también a un pecado sexual, pero ya no es necesariamente dentro de un pacto matrimonial, sino que es una relación ilícita sin ningún pacto. Es una relación ilícita sin ningún pacto. Es una persona que se mete con alguien y se mete con otro y se mete con otro y se mete con otro. Aquí hay puntos que pudieran servirte para comprender un poquito más. Te voy a dar un poquito de luz en cuanto a esto. Y cuando hablamos de fornicación es complacerse. Es la complacencia de tu carne. Y no necesariamente es física con una persona, sino es viendo fotografías, películas, revistas, viendo pornografía. Eso es fornicación. En la Biblia, en Isaías, dice que fornicó el pueblo de Israel por cuanto vio los ídolos y fornicó. El ver los ídolos, querían ellos un sustituto de Dios. Por eso la idolatría ofende a Dios y la idolatría es fornicación espiritual. Es ver algo y tratar que eso sustituya el lugar de un Dios invisible. ¿Me están entendiendo? Bien, entonces la fornicación es eso. Es ver algo que ocupa el lugar de Dios, que no es el lugar de Dios, no le corresponde. Entonces, esas son las minas de la carne. Luego habla de inmundicia, y cuando hablamos de inmundicia es todo lo referente también a una degradación sexual del cuerpo del hombre. Y si te das cuenta, todo va apuntando al cuerpo, todo está relacionado con tu cuerpo, todo. Adulterio, y luego te estás metiendo a fornicación, y luego te metes a inmundicia. Todo está apuntando a tu cuerpo. Tu cuerpo es como aquella puerta de entrada, le está dando fuerza al cuerpo para que someta a tu alma, a tus pensamientos, y tus pensamientos quedan atrapados, y luego someta eso para atrapar tu espíritu y contristar al Espíritu Santo si es que mora en ti. Pero utiliza el cuerpo para hacerlo, y estas son las minas para hacerlo. Pero el hombre espiritual, el que anda en el Espíritu, hace que el alma se someta al Espíritu, y eso hace que el cuerpo se someta al Espíritu, y el cuerpo lo limita y lo restringe y lo ordena y lo disciplina, y lo tenemos que hacer. ¿Tú crees que yo lo he logrado, que el que te está predicando aquí? No, es mi lucha diaria, y es la lucha diaria de todo ser humano. No me importa saber quién sea, es la lucha de todos. El mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Él pega un grito en Romanos 7, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Está él desesperado. Y luego en Romanos 8 empieza a decir: más gracias doy a Dios, ¿verdad? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él sabía que podía tener acceso a esa misericordia, ese perdón de Dios, y sostenerse y poderse poner otra vez de pie y andar en santidad. Pero es una lucha diaria, no es gratis, y es tu lucha. Yo no puedo pelear por ti. ¿Sí me explico? Podemos ayudarte en oración, podemos ayudarte en consejería, pero el boleto es tuyo, el responsable eres tú, soy yo. Tenemos que hacerlo. Entonces,
Estamos hablando de inmundicia. Lascivia habla de todo lo que concierne también a la sensualidad. Es seguir los deseos de la sensualidad. A veces tenemos un reloj biológico. Fíjate que curiosamente en los meses de abril, dicen que por ahí es cuando se despierta el tilón, ¿verdad? En abril, ¿sí? El abril famoso. Bueno, curiosamente Dios nos hizo biológicamente diseñados para tener ese ding dong, para poder tener nuestra familia y la descendencia y todo lo demás. Es un diseño de Dios. Sin embargo, ese momento de tu vida, ese despertar que tú le quieras llamar biológico, tienes que saberlo dominar, administrar. Nos corresponde a nosotros hacerlo. Cuando nos ganan esas pasiones o esos deseos, estamos atrapados y nos sentimos vencidos y no sabemos a dónde acudir, no sabemos ni a quién pedirle ayuda, porque es algo adentro que tú no puedes ni controlar. Pero la Escritura te está diciendo, estas son las minas. Si tú abres los ojos a las cosas del mundo, si tú prestas tu carne para eso, te vas a encontrar enredado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que José, huir. Huye. Tienes que hacerlo. Tienes que proponerte en tu corazón huir de esos momentos. La siguiente que hay aquí es idolatría, ¿sí? Inmundicia, lascivia, idolatría. Todas estas minas están ahí. Todo esto está ahí. Idolatría es una adoración de espíritus, ¿sí? Idolatría es adoración de personas también. Idolatría es adoración de imágenes. Idolatría es confianza excesiva en una persona. Sí, eso es idolatría. Aunque te estén engañando y tú sabes que te están engañando y aún así sigues a eso, una lealtad mal entendida, eso es idolatría. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí? Cualquier cosa que ocupe una posición de mayor autoridad que Dios es idolatría. La siguiente es hechicerías. Y la palabra hechicería viene de la palabra farmaquía. Y viene una relación directa entre fármacos. No sé si han oído esos términos, fármaco, ¿sí? Farmacodependiente. Tiene que ver algo con droga. La hechicería. La droga produce un tipo de hechizo en la persona. La hechiza, la ata, la enreda. Y la persona queda totalmente atrapada. Y no puede liberarse hasta que viene alguien más fuerte, que es Cristo. ¿Sí? Así es que hechicería es eso. Es todo lo concerniente a brujería. Todo lo concerniente a espiritismo, todo lo concerniente a magia negra o blanca o rosa, el color que le quieras poner, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esto de demonios, de buscar y la curiosidad. Y créame, en las televisiones, tú lo estás viendo a cada rato, te están bombardeando de todo este tipo de temas, de todo lo que es demonología, de todo meterte la prima del diablo, la abuela del diablo, el tío del diablo, el perro del diablo, la casa del diablo. O sea, todo es puras burradas y la gente está continuamente siendo hechizada. Y es un hechizo que es adicto. Es una adicción, produce una adicción. Es un hechizo. Y eso también existe en el mundo, gente que hechiza, trabaja con brujos y hechiza a otros. Y esas minas existen. ¿Y por qué? Existen con el fin de frenar el avance del reino de Dios, para que los hijos de Dios caigan en ese tipo de trampas. Son de las minas que usa el diablo. Las están distinguiendo, las están identificando. Es muy fuerte este capítulo, es muy fuerte en la descripción de las maneras en que trabaja el adversario, utilizando nuestra carne para hundirnos y detenernos de cumplir el propósito por el cual existimos. Muchos han quedado cortos en el camino y no lo han logrado. Enemistades. Ese es el siguiente, el número 7. Enemistades se refiere a todo lo que concierne a malas intenciones con las personas.
Cuando tienes una mala intención con la persona, acciones hostiles o odio extremo. Cuando odias a alguien, eso es enemistad. Y tú no puedes trabajar de esa manera. El reino de Dios no trabajamos así. Nuestro único adversario es el diablo, no es tu prójimo. Ese es tu único adversario. Si creo yo decirlo correctamente, diría que tu único permiso de parte de Dios de odiar es al diablo. Sí, eso es enemistades. Número 8, pleitos. Aquí voy a pisar callos. Pleitos, ¿qué quiere decir? Querellas, disputas, luchas. Bueno, se te acaban las palabras, ¿verdad? Ser superior al otro, querer poner en mal al otro, pleitos en el matrimonio. Escúchame, estas son las trampas que existen y no vas a llegar a la costa, no vas a entrar a la línea enemiga, ni siquiera le vas a hacer ni una mella a la línea enemiga. Estas son las minas que el enemigo ha puesto y que te están tirando a ti y a mí. ¿Cuántos de aquí de este, no me vas a levantar la mano, nomás te voy a decir, de aquí de estas 9 que llevamos, ¿cuántas le pusiste palomita? No le enseñes la Biblia a tu prójimo ahí, pero te vas a dar cuenta y te vas a asustar. Vas a decir, ay, ya pisé varias minas ahí. Sí, ya pisaste varias minas, claro que sí. Más adelante, ¿qué más me dice ahí? Celos. Cuando hablamos de celos, ¿sabes cómo se dice en griego? Celos, se dice celos. Está bien, ya sabes griego esta noche. Sí, se dice celos. Y celos es un resentimiento. Celos es envidia. Es envidia. Una vez hubo una liberación y se hablaba sobre el espíritu de envidia y salieron un chorro de demonios en esa reunión. Era el espíritu de envidia, el desear tener lo que el otro tiene y tú no lo tienes, y que tú se lo quisieras tumbar y quitar y está dentro de ti. Es un coraje y te sientes frustrado porque tú no tienes lo que el otro tiene y te enojas con Dios y te enojas con tu hermano y te enojas con tu prójimo y te enojas y traes ahí un sentimiento de este tipo de celos. Te da coraje el éxito de tu prójimo. Le dio coraje a Caín ver cómo Dios honró a Abel y lo mató. Envidia. Iras, número 10. Es un enojo explosivo que se inflama, ¿sí? Y se convierte en palabrotas. ¿Sí? ¿Han oído eso? Las iras. Cuando truenas y sueltas unas palabras ahí gruesísimas que salen de tu boca y dices tú, híjole, ¿de dónde me salieron estas cosas? Pues ¿de dónde crees? Del depósito de tu corazón, ¿verdad? Esa es la carne y esa es una de las minas. ¿Cómo puedes tú predicar el evangelio a alguien después de que le gritaste con ira a tu esposa o a tu esposo? El diablo te va a agarrar por ahí, te va a decir, ¿cuál? Ay, sí, muy santito. Pues acabas de gritarle a tu esposa, no sé qué palabrotas le dijiste. Hermanos, vamos a reunirnos para adorar a Dios. Ay, sí, cómo no. El diablo es el primero que está ahí sentado riéndose. Y al lado tus hijos que te vieron diciendo eso. El enemigo te va a detener en la línea si no nos cuidamos de estas cosas. Contiendas, ¿sí? Y estas contiendas es buscar pisotear al otro para alcanzar posiciones de poder. Buscar echarle tierra al otro para alcanzar posiciones de poder. Esas son contiendas. Pisotear a otro para subirse arriba de él. Sí. Disensiones, número 12. Son enseñanzas que causan división. Disensiones. Pues tú dices esto, pero yo digo lo otro. Pues tú crees así, pero yo creo así. Y esas disensiones son enseñanzas que producen divisiones y que no tienen respaldo de la palabra de Dios. No tienen respaldo de la palabra de Dios. Esas son disensiones. Esas son de las minas. Una iglesia dividida por diferentes doctrinas. Número 13,
herejías. Es decir, son división en grupos que destruyen la unidad de la iglesia. Ese es el concepto de la palabra en griego de herejías. Son grupos que se forman y que producen, son como fuerzas de choque internas que están produciendo una división. Y eso es lo que hace el diablo. A él le encanta que el ejército que lo va a atacar se divida antes de que lo ataque. Te lo voy a repetir. Al diablo le gusta mucho que el ejército que lo va a atacar se divida antes de que lo ataque. Entonces él tiene mecanismos para hacerlos que se dividan, que no estén de acuerdo entre ellos. Y hay herejías ahí, cosas que no son respaldadas por la palabra de Dios. 14, envidias. Sí, envidias. Y es cuando tú deseas lo que otro tiene. Lo deseas. Y estás luchando en tu corazón. Lo quieres y no te deja dormir, y no te deja dormir, y no te deja dormir. Deseas aquello y el diablo trabaja con eso. Ya viste que al otro te lo bendijo y a ti no. Ya viste que al otro le dio y a ti no. Ya viste. Y empiezas a sentir una lucha interna con ese sentimiento. Es un área de sentimiento dentro ya no es de la carne, ya va más adentro. Es algo de tus motivaciones del corazón. Número 15, homicidios. Este es el dar muerte a una persona fuera de la ley y con malicia. Muchos preguntan, oye, si Dios dice en la Biblia no matarás, ¿por qué David mató a Goliat? Y ya su teología está ahí. Ahí se contradijo. Y el sentido de la palabra no matarás es no matarás injustamente, no matarás con alevosía y ventaja, no matarás. Eso es lo que te está diciendo. En ningún momento dado Dios no te está diciendo algo contrario en cuanto a eso. Está dejando bien claro el sentido. En la Biblia Dios no se puede contradecir. Si lo dejó claro, ahí está claro. Sí estamos. Entonces ahí está. Por eso muchos soldados cuando van a la guerra y que son cristianos van a esta escritura y preguntan, oye, aquí dice no matarás, ¿voy o no voy? ¿Peleo o no peleo? ¿Soy o no soy cristiano si estoy en el campo de batalla? ¿Qué hago? Así está la cosa. Y son de los puntos más cruciales en cuanto a poder interpretar correctamente la lectura de la palabra. Borracheras, número 16. Deterioro del control físico o mental por bebidas alcohólicas. La palabra alcohol significa espirituoso. Eso es lo que significa, espirituoso. Esa palabra espirituoso ya te está diciendo mucho, ¿verdad? ¿Sí? Por eso dicen muchos cuando anuncian productos de alcohol, vinos, cervezas, lo que sea, dice, aquí están los espíritus, estos son los espíritus, beban este tipo de espíritus. Así lo dicen, en inglés así lo dicen, estos son los espíritus. ¿Qué tipo de espíritus quieres? ¿Quieres un vino blanco? ¿Quieres un vino rojo? ¿Quieres un con cuernos, sin cuernos? ¿Cómo lo quieres? Así los llaman, espirituosos. ¿Sí? 17, orgías. Y estos son fiestas y parrandas excesivas en desorden total, sin ningún límite. Incluyen sexo, alcohol y drogas. O cualquier cosa parecida. Estos son 17 puntos de lo que significaría la trampa, que nuestra carne es susceptible a eso. Todos los que estamos aquí somos susceptibles a eso, unos más en unas cosas que otros, pero somos susceptibles porque tienes la carne. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo que nos protege, y si andas armado con la armadura espiritual y con la llenura y andas en el Espíritu, puedes vencer todo este tipo de cosas. Y los que están habituados a eso, dice aquí la Escritura, versículo, si quieres seguimos aquí, versículo 21, y cosas semejantes a estas, o sea, no se limitó, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Esta es una palabra profética. El Espíritu Santo tiene una función de edificar, consolar y exhortar.
Y aquí la palabra profética está exhortándote, te está amonestando. Como ya os lo he dicho antes, es decir, ya van 2 veces que lo dice. Ahorita vamos a ver 1 Corintios 6, 9, ahí te lo dice. Ya se los he dicho antes, que los que practican, y la palabra practicar es decir, si eres una persona asidua a eso, estás en eso y lo estás haciendo de manera regular, frecuente, no fue algo accidental, no fue algo que sucedió en tu vida, ni tampoco es para que tengas licencia para hacerlo. Pues ahí dice que no lo practico, bueno, pues lo voy a hacer aunque sea una vez, ¿no? No, no está diciendo eso. Está diciendo que los que practican tales cosas, tú no sabes nada en qué momento vendrá el Señor y te sorprenda en tu primer intento de hacer algo de eso. Puede que te agarre el Señor ahí, en el momento en que tú pensaste, pues lo voy a hacer nada más una vez. No juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no heredarán. Es decir, no vas a entrar al cielo. No vas a entrar. ¿Sí? Capítulo 1 Corintios 6. Ve por favor ahí rápidamente. 1 Corintios 6. Quiero que veas esto. Porque dice, ya se los he dicho en otra ocasión, se los dijo en algún otro momento. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo esto. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los que no hacen justicia, los que no hacen lo que Cristo haría. Dice aquí, no erréis. 1 Corintios 6, versículo 9. No erréis, es decir, no te equivoques, no te equivoques, no te resbales, no te desvíes. Dice, ni los fornicarios, ahorita hablábamos de eso, de los que viven de una vida desordenada, aunque no ha hecho pacto, pero anda ahí viendo cosas que ofenden a Dios o que ponen en lugar de Dios, ni los idólatras, todos los que se postran ante imágenes, todos los que sustituyen a Dios por cosas, por objetos, por carros, por casas, por esto y por lo otro, ni los idólatras, ni los adúlteros, todos los que violentan el pacto matrimonial, ni los afeminados. Hoy se fue más serio. ¿Sabe lo que es eso? Aquí ya lo incluye el apóstol, ni los afeminados. La manera de hablar afeminada, si es una mujer que habla muy así, muy macho, pues alíñate, habla como mujer. Y si el otro habla así medio delicadito, pues habla como macho. Porque la Biblia dice que ni los afeminados. Sí está claro eso. Necesitamos entender eso. Dice, es que yo nací así. No naciste así. La Biblia me está diciendo que tú no naciste así. Tú tienes que poner tu parte para cambiar. Es como decir, es que yo soy adúltero, es que yo nací así. No, espérame. No me vengas con eso. Cambia tu canal, ubícate, deja de hacer eso. Y es igual al afeminado. ¿Y qué más dice? Ni los que se echan con varones. Pim pom, mándale una copia a Obama. Piénsalo. Ni los que se echan con varones, dices tú. Oye, ¿a poco no es nuevo eso? No, o sea, no es reciente, no es reciente. Es desde aquel entonces. Esto es una degradación moral. Pero dice aquí, ni los ladrones, ni los avaros que aman mucho su dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes. Aquí está para las personas que hablan maldiciones, que son cristianos y dicen sus palabrotas y se sienten muy padres. Lo siento mucho, serás lo que sea. Pero si tú no estás corrigiendo tu lenguaje, aquí dice que ni los maldicientes, yo no lo digo, mi amado, yo no escribí este libro, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay entrada. No hay entrada. Esto es lo que el Espíritu nos dice esta noche. Capítulo 5. Sé que es mucho filete para esta noche, ¿verdad? Que descanses esta noche, que duermas tranquilo, que digieras despacio y hables en serio. Tú habla en serio, yo hablo en serio con Dios y decirle, Señor, si hay algo de esto en mi vida, si he pisado una de estas minas, si estoy en este campo minado, sácame de ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí.
Gálatas 5, volvemos para ya terminar los últimos versículos. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Hablábamos de la obra de la carne. Esta es la obra de la carne. La carne hace, estas son sus obras. Esas son obras contra fruto. Es muy diferente. La obra de la carne es destructiva, es nociva, no es sana. Pero el fruto del Espíritu es amor. Y empieza con ágape. El fruto del Espíritu es amor. El verdadero amor no hace lo que acabamos de leer. No adultera, no fornica, no practica idolatría ni hechicería, no pleitea, no envidia. El verdadero amor no hace eso. Sí. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. Ya no es una felicidad temporal ni condicionada, es gozo que está continuamente en tu vida, cualquiera que sea tu situación. Es paz. Si tú quieres hablar de paz en las cosas que vimos arriba en el versículo 19 al 22, te vas a dar cuenta que no hay paz en ninguna de esas cosas. No hay paz. Los que practican eso no tienen paz. Los que practican eso dicen que tienen gozo. No es gozo, es una alegría temporal, engañosa. El fruto del Espíritu es paciencia. Es una paciencia ante los que no están de acuerdo contigo. El fruto del Espíritu es benignidad, es ser bueno con tu prójimo. Uno que quiere ser bueno no le hace mal a su prójimo. No adultera con la esposa o el esposo de su prójimo. Es benigno. ¿Sí entienden eso? Es bondad. Bondad está hablando de una paciencia de que no reaccionas violentamente contra la persona, sino cuentas hasta 10 y sabes medir tus palabras y eres bondadoso con esa persona. Fe, sí, benignidad, fe, bondad, fe. Tienes fe, confías en el Señor. Crees en que Dios te va a sacar de la trampa del campo minado en que te has metido. Tienes fe, ese es un fruto del Espíritu. Que estas áreas de tu vida en las cuales tú estás luchando, tú tienes la fe que Dios te va a sacar adelante. Y tienes la paciencia que Dios te va a sacar adelante y te va a sacar adelante. Porque andas en el Espíritu. Sí, fe. Mansedumbre. Tienes una capacidad de controlar tu poder que traes ahí. Puedes dominar esa área de tu vida. Templanza, es por decir dominio propio. Es un gobierno que tienes en tu ser, del cual tienes una templanza ante la adversidad que se te pudiera presentar, ante la tentación que tengas enfrente de ti. Tienes la templanza para no ceder si andas en el Espíritu. ¿Sí estamos? Bien. Contra tales cosas no hay ley. Dios no te pone límites en el ágape, ni te pone límites en el gozo, ni te pone límites en la paz, ni te pone límites en la paciencia, ni te pone límites en la benignidad, ni en la bondad, ni en la fe, ni en la mansedumbre, ni en la templanza. Dios no te pone límites. No hay ley. Eso es todo lo que quieras. Hazlo lo más que puedas. Cuchara grande. Todos los días. Hazlo. Vívelo. Sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está una respuesta poderosa. Los que somos de Cristo hemos crucificado tiempo pasado los deseos, ¿sí? La carne con sus pasiones y deseos. Lo hemos crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos delante de estas pruebas, de estas minas, de estas luchas que vienen en nuestra contra y que la carne quiere participar con ellas. La carne dice, dame. La carne dice, vamos a hacerlo. Los que somos de Cristo, dice aquí,
Hemos crucificado la carne. Hemos crucificado la carne. ¿Quién es más fuerte? ¿La carne o hemos crucificado la carne? ¿Quién es más fuerte? ¿La carne o el que puede crucificarla? El que puede crucificarla. Es más fuerte el que puede crucificarla que la carne. Hemos crucificado la carne y ahí en la carne van las pasiones y los deseos. La cruz. No puedes tocar nada. No puedes robar nada. No puedes retener nada. No puedes ir a ningún lugar. Tus pies están clavados. No puedes resbalarte. No puedes tropezarte. Están clavados tus pies. Así está. Hemos crucificado la carne con todas sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a andar en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar aquí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. El apóstol está preocupado por la manera en que los gálatas están viviendo. La vanagloria, provocándose unos a otros, a celos, a envidias. Vanagloriosos, sus éxitos, sus muchas mujeres, sus muchos logros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No caigamos en esa trampa. Cierra tus ojos por un momento. Estas son las obras de la carne. Hemos visto algunas de ellas y el Espíritu Santo está indicando cuáles son. Y el Espíritu Santo quiere librarnos de ellas. Algunos hemos caído en algunas de estas cosas, pero tú no tienes por qué quedarte ahí tirado. El Espíritu Santo viene para levantarte y tú puedes recibir ese perdón de Dios y la gracia de Dios que cubre multitud de faltas. Y viene el Espíritu Santo y te llena de su amor. Así es que sea quien sea, el Espíritu Santo está aquí para llenarte de su amor. Y el perfecto amor cubre multitud de faltas. Y el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús. Algunos están tristes y amargados porque han caído en estas minas. Han perdido el gozo, pero el Espíritu Santo te lo quiere devolver. Algunos han perdido la paz y están angustiados y ansiados, pero el Dios Todopoderoso está devolviéndote su shalom, que incluye sanidad de tu alma. Algunos están luchando con una impaciencia porque ya no soportan más contra lo que están luchando, pero el Espíritu Santo te dice: ten buen ánimo, que yo estoy contigo y siempre te ayudaré y siempre te defenderé con la diestra de mi justicia. Señor, en el nombre de Cristo, ven sobre tu pueblo. Queremos heredar el reino de los cielos, Señor. No queremos perder la oportunidad de estar eternamente en tu presencia. Ven y haz una sanidad. Sorpréndenos esta noche, visítanos sorpresivamente, Señor. Este tema no se trató casualmente ni se escogió, sino que fue lo que tocó el día de hoy en la lectura y fue lo que tu Espíritu Santo quería hablar y fuimos nosotros los citados aquí para escucharla. Señor, ven con tu espada de fuego, Señor, y libera a tus hijos, Padre. El Espíritu de Dios está sobre mí. Tú puedes decirlo eso esta noche, ahorita. Tú puedes decirlo conmigo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. El Espíritu de Dios está aquí conmigo.
me cubre y está en mí y puedo andar en el Espíritu. Hurra baja shiki talamanama kata katerikaya. Rebarabakushoro boboko seriketara makatara. Ushele makatekate. Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. Que se empiecen a derretir estas cadenas de la carne. Estas obras de la carne sean calcinadas por el fuego de tu Espíritu ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. El fuego de tu Espíritu calcine cada eslabón de estas cadenas de pecado. En el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos libertad esta noche. Porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad, libertad, libertad en el nombre de Cristo. Y no hay libertinaje para dar a los deseos de la carne y hacer lo que la carne quiere, sino hay libertad en el Espíritu. Y podemos andar en nuestras alturas encima de los deseos de la carne, encima de las pasiones desordenadas. En el nombre de Jesús esta noche declaramos que podemos hollar estas pasiones, hollar estos deseos en el nombre de Cristo, y podemos vivir lleno del fruto del Espíritu en el nombre de Jesús, que somos árboles que damos fruto del Espíritu y nuestras hojas no caen, Señor, y damos fruto a su tiempo, Señor. Ven, Señor, ven, ven, ven. Nosotros hemos crucificado la carne. En el nombre de Jesús, decláralo. Yo soy de Cristo. Decláralo conmigo. Yo soy de Cristo y he crucificado, lo he crucificado, la carne con sus deseos y sus pasiones. En el nombre de Jesús, soy de Cristo y he crucificado los deseos y las pasiones de la carne. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quédate ahí un rato con tus ojos cerrados. Solo un momento, por favor. Quédate ahí, quieto. Deja que el Espíritu Santo obre. Está sanando ahorita. Está liberando ahorita. Desatando. Desamordazando a los que eran esclavos. Alimenta el espíritu orando en lenguas un rato. Fortalécete en el espíritu orando en lenguas. Fortalécete en el espíritu orando en lenguas. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. El que ora en lenguas habla con Dios y no con los hombres, porque por el espíritu habla misterios. El mismo espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, mas el mismo espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Andando en el espíritu, las cadenas de Pablo se rompieron, se abrieron, las celdas se abrieron. Andaba en el espíritu. Los presos que estaban a su alrededor se liberaron. Andaba en el espíritu. Andaba en el espíritu. Esa niña endemoniada, ese espíritu que lo engañaba, que venía y enredaba las mentes de la gente, discernió el apóstol Pablo y le dijo: sal fuera, sal fuera, en el nombre de Jesús, porque andaba en el espíritu.
Y pudo ver desde lejos al que se iba a hacer daño. Pudo ver desde lejos al que iba a caer y a morir, condenado y atrapado por la culpa. Y le dijo: no te hagas daño, estamos todos aquí. Estamos todos aquí. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, que ninguno de los que estamos aquí perdamos la herencia del reino de los cielos. Ninguno de los que estamos aquí, Señor. Ninguno de los que oyen este mensaje, que ninguno pierda la herencia del reino de los cielos. Que seamos árboles plantados junto a los ríos de tu palabra. Que demos fruto a tiempo, Señor. Que demos fruto a tiempo, Señor. Que nuestra hoja nunca caiga, nunca caiga, nunca caiga. Que no seamos avergonzados ni desnudados, Señor. Gracias por la sangre de Cristo que nos viste, que nos lava y nos santifica. Y gracias que nos llevas a ayudar al prójimo y amarlo, Señor. Para esto nos citaste esta noche, para estar preparados, Señor, para ir por aquellos que no te conocen y rescatarlos, para que reciban la herencia de tu reino también, Señor. Para que reciban la herencia de tu reino también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Si vivimos en el Espíritu y por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Que Dios los bendiga. Sí. Que Dios los bendiga. Buenas noches.